Buenas tardes muchachos. Quiero primero que todo felicitarlos por el cumplimiento en los deberes de los talleres pasados. Creo que la respuesta ha sido positiva, a pesar de que aún existen personas que no están cumpliendo, sea por cualquier motivo, pero a los que sí están cumpliendo, pues les quiero extender mi felicitación. Espero que continuemos así y podamos pues dar un feliz término a este año lectivo que ya casi se acerca. Más o menos en el mes de noviembre estaríamos culminando este año lectivo. Bueno, vamos entonces a continuar con un tema muy interesante que nace también de la revolución industrial, que es el nacimiento de la clase obrera. La clase obrera, muchachos, nace a partir de la identidad que muchos hombres y mujeres durante el proceso de la revolución industrial empezaron a crear. Esa identidad estaba alrededor de lo que las personas que trabajaban en las industrias, que recibían un pago y que también tenían una serie de características sociales y económicas muy similares. ¿Cuáles características? Por ejemplo, los obreros de ese momento, la clase obrera de Inglaterra de ese momento, era una clase obrera bastante pobre, empobrecida, una clase obrera que no trabajaba en las condiciones mínimas de salubridad, en las condiciones mínimas de, de empleabilidad que debe de tener una empresa hoy en nuestros días, y eran personas o eran personas que anteriormente habían sido campesinos. O sea que tenían muchas cosas en común, por eso se llama una clase, porque todos tienen algo en común. Esta clase obrera fue quizá la más importante de ese momento, clase obrera industrial, porque fueron ellos los que empezaron a empezar a hablar de lo que se necesitaba o lo que necesitaba la clase obrera para mejorar sus condiciones de trabajo y obviamente sus condiciones de vida. Esos movimientos obreros tuvieron su origen en Inglaterra y luego se expandió obviamente por toda Europa. Al comienzo los obreros no veían claro cuál era la causa y la gravedad de sus condiciones. Ellos estaban como en un periodo de adormecimiento en un principio. No se daban cuenta que estaban siendo explotados, no se daban cuenta que estaban siendo utilizados de una manera bastante arbitraria por parte de sus patronos, de sus jefes, y solamente a principios del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, es que se empiezan a unir, a tener movimientos, a tener grupos, a tener eh, los primeros sindicatos que empezaron a luchar por las condiciones dignas de trabajo. Dentro de esas condiciones poco dignas que tenían los obreros, les quiero contar, alrededor de las fábricas, alrededor de las empresas que se crearon durante esa revolución, también fueron creados algunos barrios que quedaban muy cerca a las empresas. Por lo tanto, prácticamente el obrero nunca iba a salir de lo que era la empresa, por decirlo así. Es como, por ejemplo, tú vivir en el barrio que construye la empresa, cosa tal de que te quede a un par de cuadras ir a tu trabajo y trabajar no 8 ni 6 horas, sino que trabajaban alrededor de las 18 y las 16 horas por pagos que ni siquiera se acercaban al tiempo de vida que has gastado elaborando o trabajando sobre algún producto, sea textil, sea un producto metalúrgico o cualquier otro. También tenemos que tener claro que en ese momento aún se utilizaban niños para los trabajos en fábricas, trabajos bastante pesados que luego con algunas reglamentaciones este trabajo infantil empezó a terminarse y a ser abolido de la vida del trabajo. De esta forma, la primera etapa de la organización de la lucha obrera estuvo orientada hacia la abolición de las máquinas. Los obreros veían como enemigos a las máquinas. ¿Saben por qué?
porque las máquinas empezaron a reemplazar la mano de obra de seres humanos. Entonces algunos obreros veían con peligro la implementación de máquinas y esto empezó a traer una serie de problemas entre los patronos y los obreros. Tanto así que los obreros empezaron a destruir las máquinas. A este movimiento bastante violento se le conoció ludismo, gracias a un líder llamado Ned Ludd, que era quien, digamos, promovía que los obreros tenían que tomar por la fuerza la destrucción de las máquinas para así salvaguardar, digamos, lo que es lo que es pues la, el trabajo de los obreros y pues obviamente la subsistencia de sus familias. ¿Qué es el ludismo? El ludismo es un movimiento, como les venía diciendo, que la única manera de, digamos, ellos ver la solución de estos problemas era destruyendo obviamente las fábricas y destruyendo las máquinas. Este no tuvo mayor impacto, no tuvo mayor trascendencia. Tanto así que debido a esto, el Estado, el Estado inglés, empezó a reprimirlos, digamos, a mandar la fuerza pública para que los golpeara, para que prohibiera las huelgas, para que prohibiera los sindicatos, etcétera, etcétera. Esto fue también conocido, o digamos, esto también dio pie a que se empezaran a pensar más bien otros mecanismos o otras formas de lucha por parte de los obreros. Y aquí es donde se empiezan a formar lo que fueron los primeros sindicatos, al mismo tiempo que se desarrollaba pues el ludismo. Aparecieron estas primeras organizaciones y asociaciones de carácter sindical, las cuales recibieron el nombre de clubes de obreros o las cajas de ayuda mutua. Un sindicato es una organización de trabajadores que velan por luchar, o más bien intentan luchar por el bienestar de los obreros y las familias de los trabajadores. Ellos intentaron ponerse, digamos, en contacto, en diálogo con las personas dueñas de las fábricas, incluso llegan al parlamento a colocar pues como en colocar pues en, a dar pues como a conocer lo que estaba sucediendo con el parlamento, perdón, con la clase obrera y con los obreros en el parlamento, pero el parlamento estaba eh, conformado en su mayoría por grandes latifundistas, por dueños de fábricas y estos no le pararon mucho cuidado y al contrario pues mandaron a reprimir a estos sindicatos y estas huelgas. Estos sindicatos tuvieron influencia de algunos pensadores que en ese momento empezaban también a darse cuenta de que la clase obrera y la sociedad en general necesitaba unos cambios y eso se le conoció como el socialismo y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esta clase obrera, entonces, ya para terminar, tenemos que darnos cuenta que así como la burguesía nació en la Revolución Francesa como clase social, ahora en la Revolución Industrial nace la clase obrera. Entonces tienen unas cosas que se identifican, tienen algunos puntos en los que ellos se identifican como miembros de una misma clase social, y que pudieron pues ellos luchar alrededor de sus necesidades. Tenemos que tener en cuenta, muchachos, que hoy en día seguimos teniendo sindicatos, seguimos teniendo problemas laborales y son esos sindicatos los que luchan por el bienestar que hoy tenemos. Imagínense ustedes un trabajador del siglo XIX, cual trabajaba de 16 a 18 horas diarias, recibiendo un pago muy bajo y que no pudiera ni siquiera tener derecho a disfrutar de su familia. Eso fue lo que llevó a que se reunieran, a que se unieran en sindicatos, a que lucharan por sus derechos y lograron lo que hoy en día tenemos. Por ejemplo, ¿qué tenemos hoy en día gracias a los sindicatos y a las luchas de los obreros siglos y años pasados? Primero, sus padres trabajan 8 horas diarias. Segundo, tenemos un pago mínimo. Menos de ese valor en una empresa no te pueden pagar. Tercero, los niños no pueden trabajar. Los niños tienen que estudiar, no pueden ser utilizados por ninguna empresa para explotarlos laboralmente. Cuarto, tenemos unas condiciones mínimas de trabajo. Por ejemplo, tenemos que tener
un sistema de salud que cubra nuestros accidentes o cuide nuestra salud. Tenemos unos puestos de trabajo iluminados, unos puestos de trabajo que tienen condiciones mínimas de aseo para que no nos enfermemos y así una cantidad de cosas más. Entonces, espero que este video les sirva para el taller que les voy a dejar próximamente en la plataforma. Muchas gracias.